Se supone que deberíamos estar escuchando una música. No escucho nada. No sé si los demás escuchan. ¿Me escucha? Yo tampoco escucho nada. Por alguna razón, no estamos escuchando. Oh, tranquilo, será que quería poner una musiquita mientras empezábamos, pero bueno, ya podemos ir iniciando mientras iban ingresando. Bien, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues qué alegría que estemos aquí. Ahí ya poco a poco se van uniendo los demás. Mientras tanto, quiero invitarlos para que vayamos empezando con nuestra oración y poder tener ese encuentro, como les decía, en el que pues queremos avanzar el día de hoy en otra temática. Entonces los invito para que pues iniciemos pidiendo la gracia del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Señor Jesús, de manera especial queremos poner en tus manos este día, este encuentro que vamos a tener precisamente en este espacio que vamos a tratar, a hablar sobre la iglesia, sobre el magisterio. Que os dé la gracia primero de alimentar nuestra alma, de amar esa fe que hemos recibido por parte de nuestros padres, de amar también esa fe que la iglesia poco a poco ha ido acrecentando en nuestro corazón, pero que nosotros también como misioneros nos enamoremos cada vez más de la comunidad, nos enamoremos del hecho de realmente hacer que nuestra alma viva por el Señor Jesús, con el Señor Jesús, que viva completamente para Él. Ponemos en sus manos de forma muy especial a todos aquellos misioneros y familias que están aquí conectadas, aquellos que no se han podido conectar, aquellos misioneros que están pasando por algún momento de tribulación, de enfermedad, de necesidad, para que el Señor les ayude. De forma especial también en agradecimiento por la vida de ese nuevo ser que ha venido no solamente a este mundo, sino a esta comunidad de Miguel Ángel, para que el Señor desde ya pues, le bendiga. Igualmente a su madre, a su padre, bendiga a su familia y que les dé a ellos también la gracia de poder guiar a este ser en este camino
pues que todos luchamos ese camino a la salvación. Damos gracias a Dios de forma muy especial por la iglesia, oramos por el Papa, por los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, de forma muy especial por todas las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que el Señor aumente vocaciones, que suscite vocaciones también en nuestra comunidad de Lazos de Amor Mariano, y de forma muy especial vocaciones acá en la localidad de Houston, para que todos realmente luchemos especialmente por la santidad, vocaciones también al matrimonio, a tener matrimonios santos y sagrados, pero ante todo esa vocación a la santidad a la cual todos estamos llamados, que realmente de nuestro corazón y reconociendo nuestras imperfecciones, podamos caminar, pero con paso firme, con decisión, con un compromiso que cada vez sea más eficaz y cada vez sea más real, que seamos conscientes realmente de lo que exige no solo ser misioneros, sino el ser cristianos y el seguir a Cristo completamente. Damos gracias a Dios por la vida que tenemos, por este espacio y este encuentro que vamos a tener. Que el Señor nos guíe en todo momento y nos dé la gracia de aprender y de enseñar también con el tema que nos quiere compartir el día de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, regálenme un instante, por favor, que tengo un pequeño baby aquí haciendo locuras, entonces denme un instante, por favor. Bien, y después de Dios, nadie como María. Ven, qué pena los que estaban ahí esperando que los admitiera, sino que estamos en oración y, y estaba con los ojitos cerrados. Bien, pues, empezando, porque pues, vamos a estar solamente hasta las 9, quisiera que como que tratáramos de mirar un poco la temática que vimos en la clase pasada. No sé si de pronto Hugo nos recuerde algo de lo que vimos. ¿Quién como Dios? Bueno, en principio hiciste un refrescamiento de la clase anterior de lo que era la diferencia entre la palabra de Dios, entre que era, ya te digo, que era literal, racionalista y fundamentalista, perdón. Entonces que nosotros teníamos que tener como que ese punto medio, no ser tan literales ni tan racionales. La clase pasada fue sobre la tradición apostólica, desde cuándo o cómo se inició todo eso de las escrituras, que hubo una parte que fue escrita, oral, y también se tocó lo que fue el magisterio de la iglesia. Se hizo mención de cuántos libros está conformado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y también de cómo podíamos hacer para identificar el versículo, el capítulo del que se nos estaba hablando. Muy bien, muy bien. Sí, no el magisterio, sino el canon de la Sagrada Escritura. A ver, recuérdeme, Lili, ¿qué significa la coma en una cita bíblica? ¿Tiene el audio apagado? La coma en la cita bíblica significa que sigue otro versículo del mismo. No, allá Ana María está diciendo que no. Ana María, ¿qué significa la coma? ¿Quién como Dios? Eh, Si no me equivoco,
después muestra, después de la coma vienen los versículos Ajá. que vamos a leer después o sea, es como Primera de Corintios, ¿cierto? Sí. Capítulo 2, Y la coma, Eso. y después los versículos que vamos a leer. Eso. El punto y coma sí indica... Espera, que no uno va a la coma, no va a la coma, no va a la coma. Espera que el punto y coma va para otra persona. Entonces, la coma es la separación de capítulos con versículos. Bien. A ver, María, ¿qué significa si yo encuentro una cita bíblica y después de que me anuncie un versículo me aparecen dos S pequeñitas, ¿qué significa? Es el versículo y siguientes. Muy bien. Uno lee los versículos siguientes. Don Carlos, ¿qué significa el punto y coma? El punto y coma es cuando hay varios versículos dentro del mismo capítulo que uno quiere hacer referencia. Entonces va primero el capítulo, coma, el versículo y luego punto y coma separa el otro versículo que uno quiere hacer referencia. No. sé si bien. A ver, Karina, ¿qué es el No, punto y no. coma? No, Yo sabía- tranquilos, tranquilos que aquí Yo sabía estamos que me había para equivocado. aprender, tranquilos, no me preocupe. Ya tiene 0. Karina, Bueno, no estoy segura, pero creo que eso significa que debemos pasar, como que estamos leyendo, entonces nos remite a otro pasaje bíblico. sí, pero otro versículo, otro libro, otro capítulo. Otro capítulo. Eso, ¿No? ya cuando nos remite a otro capítulo de ese mismo libro. Muy bien. Mientras que el punto ya sería lo que don Carlos dijo, la separación de un versículo a otro. Bien, listo, tranquilos que no voy a hacer más preguntas. Simplemente para sintetizar un poco la temática que vimos hace 8 días, y hoy voy a mencionar algunos numerales del compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Yo sugiero que ustedes se consigan, si no tienen catecismo, consíganse el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Allí también ustedes pueden encontrarlo. Ese es el que escribió el Papa Benedicto XVI. En la parte de atrás trae la firma. Y en este compendio, lo digo porque es más sencillo, digamos, de entender. Y en este compendio, en el numeral 14, 1.4, numeral 14, dice lo siguiente. ¿Qué relación existe entre tradición, con T mayúscula, es decir, la Sagrada Tradición, y la Sagrada Escritura? Dice aquí que la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas entre sí. En efecto, ambas hacen presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo. Es decir, no solamente como que lo traen, sino que hace que fecunde, que sea una semilla, el misterio de Cristo, y surgen de la misma fuente divina, es decir, la revelación. Constituyen un solo sagrado depósito de la fe, del cual la iglesia saca su propia certeza sobre todas las cosas reveladas. Hoy casualmente voy a hablar un poquito y voy a profundizar sobre qué es esto de lo que implica el depósito de la fe. Precisamente hoy, dentro de las bases que estamos viendo nosotros del movimiento, es decir, sobre las cuales se cimenta el movimiento Lazos de Amor Mariano, ya vimos que una de las bases es Sagrada Escritura. Hablamos de las interpretaciones, ya como vos nos decía, evitar ser racionalistas, evitar ser muy fundamentalistas. Por otro lado, hablábamos en la clase anterior de lo que era la Sagrada Tradición, entender cómo es esto de la sucesión apostólica, entender la relación que hay entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, y lógicamente que el magisterio está allí para interpretar y para guiar todo, para interpretar la Sagrada Escritura y guiarlo de la Sagrada Tradición. Y básicamente hoy lo que estamos hablando es profundizando un poco más sobre ya una base fundamental que va a ser el magisterio. Y cuando nosotros hablamos del magisterio de la Iglesia Católica, entonces hay que hablar de forma específica de
de dos documentos, permítame llamarle así, dos documentos que nos van a abrir ese telón grande sobre lo que es magisterio. Por un lado, del Concilio Vaticano II sale eso se llama un documento, se llama así Concilio Vaticano II, y en el numeral número 10 dice lo siguiente, permítame por favor, aquí ya estoy con el archivo, del Dei Verbum numeral número 10, dice lo siguiente, regáleme un instante. Bien, dice así. Pero el oficio de interpretar, pilas porque aquí está casi que la síntesis de todo lo que vamos a ver hoy, pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio, evidentemente, no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, es decir, no está por encima, sino al servicio de la palabra de Dios, enseñando solamente lo que ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. La oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y en este último depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Es decir, que lo que nos está diciendo en síntesis es que lo que hace el magisterio es cuidar lo que nosotros hemos recibido en esa fe que lógicamente la iglesia se convierte en ese depósito y hacer que se mantenga auténtica y transmitirla de forma auténtica, siendo muy fiel a lo que se ha transmitido dentro de la Sagrada Tradición y lo que está en la Sagrada Escritura. Por eso es que cuando a veces empiezan ciertas tendencias o pensamientos, la iglesia es muy cuidadosa y prefiere advertir y terminan muchos separándose, lo que llamamos cisma, ¿cierto? Entran algunos como en cisma de esa separación porque no entran como en sintonía con la iglesia, ¿sí? Una cosa, y aquí quiero hacer una distinción en tres términos que es fundamental que nosotros identifiquemos, no es lo mismo que se diga que una persona es hereje, que es apóstata o que es cismática. Son tres términos distintos. Hereje es decir que está atentando directamente contra algún dogma, está atentando contra la fe directamente, está negando por completo la fe, ¿sí? Eso sería un hereje. E incluso está dando una enseñanza contraria a lo que ha transmitido la iglesia. Un apóstata, eso sería un hereje, un apóstata es el que simplemente ya no decide seguir con esa fe, rechaza la fe, ¿sí? Entonces se niega a continuar con la fe, sin necesidad de caer en herejía, es decir, no se pone a criticar la iglesia, no se pone a sacar pensamientos que él cree, que él sugiere, no, simplemente decide rechazar su fe y punto, pare de contar. Mientras que una persona que está dentro de un cisma, ¿sí? Es una persona que sin ser un apóstata y sin ser un hereje, se retira de la iglesia y guarda algunas cosas propias de la iglesia, pero lógicamente ya empieza un caminar distinto. Hay sacerdotes que, por ejemplo, sin ser herejes y sin ser apóstatas, han caído en algún tipo de cisma. Entonces se van yendo hacia otra iglesia con algunas cosas de pronto similares a la iglesia católica, pero vuelvo y repito, no es hereje, no es apóstata, sino que está dentro de un cisma. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces lo que hace el magisterio es hacer que esto se mantenga con fidelidad. Por otro lado, hay un pasaje bíblico que es fundamental, Mateo capítulo 16, versículo 19. Mateo capítulo 16, versículo 19. Nosotros la conocemos muy bien. Dice este pasaje bíblico. Permítanme por aquí. Okay. Dice este pasaje bíblico. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Precisamente la autoridad que le ha dado el mismo Jesús
a la persona, desde la persona de Pedro y lógicamente la sucesión, de guiar, de sostener la fe que ha sido depositada en la misma iglesia. Por ende, aquí podemos nosotros ya hacer como una pequeña síntesis y decir que el magisterio tiene una función, oíganse en esto, tiene una función que es una función y una autoridad, dos cosas importantes, tiene la función y tiene la autoridad de enseñar, de enseñar. Por eso el magisterio, cuando uno dice magisterio es igual como a maestro, ¿cierto? Es maestro y maestro precisamente de esa fe. Entonces el magisterio tiene la función y la autoridad, dos características importantes, de enseñar. Y cuando hablamos de enseñar, precisamente es enseñar lo que corresponde a la fe. Hay algo importante dentro de este magisterio, y es algo que yo quiero acentuar, y es que cuando nosotros estamos en algún sitio, hoy en día los influencers graban videos, ellos pues ponen allí su cámara, y pues para que no se mueva y esté más nítida la imagen, y en fin, aparte de la luz, todo lo demás que hacen, suelen poner la cámara sobre un trípode, ¿sí? Ponen allí una basecita para que esté firme. Y cuando un trípode está bien puesto, pues la cámara no se va a caer fácilmente. O sea, es decir, está firme, está quieta y fácilmente uno puede empezar a grabar, en fin, todas las funciones que uno quiera sin que la cámara se mueva. El trípode hace que la cámara esté completamente allí quieta y que funcione de acuerdo a lo que uno quiere. Podríamos decir que en torno a la fe que nosotros tenemos, es como si estuviera sostenida la fe también en un trípode. Es decir, hay tres bases fundamentales sobre las cuales se sostiene nuestra fe. El primero nosotros ya lo vimos, que fue la Sagrada Escritura. El segundo es la Sagrada Tradición. Y el tercero se llama Magisterio. Es decir, que la fe que nosotros tenemos, en lo que nosotros creemos, está sostenida por esas tres bases fundamentales. Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y Magisterio. Bien, teniendo claro eso nosotros, entonces hay que decir que el magisterio, porque ya hablamos de las otras dos en los encuentros pasados, el magisterio teniendo esa autoridad, esa función de enseñar y de cuida lo que es el depósito de la fe. Y de pronto hemos escuchado hablar de ese término, el depósito de la fe, pero no sabemos qué es eso del depósito de la fe. Pues cuando hablamos del depósito de la fe, estamos hablando de las cosas en las cuales nosotros creemos. Por ejemplo, que un Dios existe. Es una fe. Tenemos claro que un Dios existe. Están los dogmas, por ejemplo. El dogma de la Inmaculada Concepción, ¿sí? Allí todo eso hace parte del depósito de la fe. Creemos en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Un Padre que crea, un Hijo que redime, un Espíritu Santo que santifica, ¿sí? Eso lo creemos y la Iglesia, el magisterio se encarga que eso que hace parte del depósito de la fe se mantenga auténtico y se enseñe de forma auténtica. A mí me hace recordar en el seminario cuando se hacían estudios sobre lo que era, se me escapa ahorita el término, todo lo que era sobre la Trinidad. El padre siempre decía, nosotros iniciamos y finalizamos diciendo exactamente lo mismo, que existe un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y en eso uno se gastaba 6 meses estudiando para al final terminar diciendo lo mismo que uno decía al inicio, porque Dios no deja de ser también un misterio. Pero el magisterio se encarga de cuidar la doctrina que defiende y que enseña esto de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué más hace parte del depósito de la fe? El creer en un Jesús que lógicamente vino a redimirnos de nuestros pecados, es decir, creemos que tenemos pecado, por eso nosotros nos acercamos a la confesión y creemos en una salvación que obtenemos de Jesús precisamente por su redención y su muerte en la cruz. Y no solamente su muerte, sino que llegó a una resurrección. Eso hace parte del depósito de la fe. ¿Qué más hace parte del depósito de la fe? Los sacramentos. Creemos en un bautismo, creemos en la comunión, creemos en la conversión, creemos en la confirmación.
Eso hace parte del depósito de la fe. Y miren que aquí hay algo importante que nosotros tenemos que cuestionarnos un poco, y es que si nosotros creemos en los sacramentos, la pregunta sería, ¿de qué manera los estamos viviendo? ¿Sí? Allí dejo un poco esa pregunta para que la meditemos. El creer en los ángeles, el creer en las postrimerías, que existe un juicio, infierno, purgatorio, un cielo, una muerte, creemos en eso. Todo eso hace parte del depósito de la fe. Entonces el magisterio se encarga de hacer que eso, que hace parte del depósito de la fe, se mantenga auténtico y se enseñe y se transmita en las generaciones de forma auténtica. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y entonces, aquí es fundamental, y entonces vendría esa pregunta muy válida, y es, ¿quién cuida el depósito de la fe? Una síntesis sencilla. ¿Quién cuida de ella? El magisterio de la iglesia. Es decir, que ya tenemos como un primer, en síntesis, un primer fin por el cual está el magisterio, y es cuidar de ese depósito de la fe. Y no solamente cuida ese depósito de la fe, sino que por otro lado también cuida lo que ya hablamos, que era de una sana interpretación y no una libre interpretación, sino una interpretación auténtica de la Sagrada Escritura. Sería una segunda finalidad, interpretación auténtica de la Sagrada Escritura. Y tercero, se encarga de que la transmisión de la sagrada tradición pues se dé también de forma auténtica como tal. Y después de Dios, nadie como María. Aquí hay algo importante, y es que nosotros tenemos que decir que el magisterio de la iglesia, digámoslo así, que cuando se encarga de cuidar el depósito de la fe, ¿por qué lo hace? Porque el depósito de la fe está amenazado. ¿Y está amenazado por qué? Porque la iglesia dice la verdad. Y yo con esto identifico a Lazos de Amor Mariano, porque si algo, y gracias a Dios, nos han criticado y dicen, es que esos de Lazos son muy radicales a veces con lo que dicen y como que dicen las cosas así como son, y a veces ve uno como esa radicalidad en la que vive, pues no puede ser así, o sea, el mundo ha cambiado y no, o sea, las verdades son y punto, ¿sí? Eso no es negociable. Y lo que hace el Lazo simplemente es tomar lo que el magisterio ha enseñado y transmitirlo. Eso no es un invento de nosotros, los misioneros del Lazo de Amor Mariano. Y si en el Evangelio nos pide a nosotros radicalidad, pues hay que vivirlo, ¿cierto? Lógicamente, entre lo que encierra pues esta radicalidad sin llegar ya a unas exageraciones, ¿no? O sea, lógicamente algo bien medido, ¿no? Pero pues lógicamente las cosas son claras. Y en ese sentido, por eso en los retiros de conversión, en los retiros de matrimonio, pues se dicen las cosas como son. Y a veces hay gente y el mundo de hoy como que no le gusta que le digan las cosas o la verdad es como son, pero pues ahí sí, ¿qué podemos hacer si el mismo Jesús ha sido claro? Y el magisterio es claro en lo que enseña y en lo que transmite. Entonces, en síntesis, al estar el depósito de la fe amenazado porque la gente no le diga que le digan la verdad, pues sencillamente el magisterio tiene que cada vez tratar de llegar más a las culturas y hacer que se entienda. Y algo que sirve, y yo lo interpreto así, que son como, tenemos como el magisterio, haga de cuenta que el magisterio es como mi mano, pero hay bracitos, hay deditos que ayudan con lo que hace esa mano, y son precisamente los grupos, ¿sí? Entonces, están allí, voy a poner un ejemplo, están los catecúmenos, ¿sí? Están los de Lazos de Amor Mariano, están las distintas comunidades parroquiales, los distintos grupos que se encargan de enseñar lo que el magisterio expone para hacer que nuestra fe, pues lógicamente, sea viva y se mantenga. Y después de Dios, nadie como María. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien le pregunta? No. Bien. Perfecto. Yo estoy re perdida, Cristian, porque no entiendo por qué cambiaron el link y no nos dijeron, entonces no sabemos en qué van. ¿Usted no está en el grupo de San Lorenzo? Pues siempre, y veíamos las clases. Lo que pasa es que al principio no estábamos porque como ya nosotros lo habíamos visto,
pero nos dijeron que volviéramos otra vez todo, que ya lo sí. viéramos. Sí, sino que para evitar, es que lo que pasa es que, digamos, quien tiene la administración, el mando del enlace en el que normalmente estamos es Agustín, y pues ellos ahorita no están aquí en Estados Unidos y él se encuentra un poquito enfermo. Entonces yo hoy envié un mensaje temprano, un audio diciéndoles que iba a hacer otro link, y yo hasta las 8 compartí el link. De pronto fue que no revisaron Pero, algo. Igual tranquilo, pero, yo ya veo que hace un momento entraron varios, entonces voy a tratar de sintetizar un poco porque ¿en qué grupo lo Agrega. mandaste? Porque no estaba en el grupo. Nosotros solamente tenemos el del proyecto Houston Lazos y ahí no. Entonces falta el otro. Sí, yo con el de Proyecto Houston no puedo escribir. Entonces, no sé, Alex y Lilia, a ver si de pronto habría forma que los agregaran a ellos también para pues, estar allí. Bien, como Dios, le saluda a Seira. Yo tampoco estoy en el grupo del San Lorenzo y tampoco tenía el enlace. Bien, entonces hagamos una cosa, los que no estén en el grupo de San Lorenzo, por favor, si me pueden enviar un mensajito privado, mi número lo voy a poner aquí donde se escribe, a ver. Usted no responde. Escribí, no responde, sí. Cristian, Que a mí no me- responde, que no diga eso. ¿Quién como Dios? Si quieren, continuemos con de hoy, Cristian. Yo los agrego en el grupo de San Lorenzo. No demoramos. Listo, perfecto. Ya Agustín se encarga de colaborar con esta parte. ¿Usted puede tratar de- Todos los que están aquí nos conectan. Esa parte. Sí, María del Pilar. ¿Quién A como todos. Dios? Ahorita yo los Ya Agustín se encarga de ayudarnos con esa partecita. Sí, claro. Adelante. Un paquete para Selene llegó. Oh, ya, lo que estoy mirando. Cristian, si quieres, Lili, ¿vas a hacer algo? me puedes poner de co-host para silenciar los micrófonos de los que se les abra. Ok. Lili, Sí, iba a decir algo. Lo que pasa es que estamos grabando, justamente para eso se está grabando, para los de que de pronto no han podido pues ver los temas y todo esto. Entonces, como tenemos ahorita también reunión pre-retiro, pues volverte otra vez, Cristian, a explicar todo, ¿no? Porque ahí está la grabación. Entonces, continuamos para que bien. podamos avanzar en el tema. Y luego se le manda el link. Dios les pague. Bien, perfecto. Bien, entonces, pues nosotros hablamos precisamente sobre, y veníamos hablando precisamente sobre lo que es el magisterio de la iglesia. Entonces decíamos que pues ella se encarga de cuidar esto que hace parte del depósito de la fe. Ahora bien, pilas porque aquí voy a decir algo que es fundamental para entender esto que hablamos de magisterio, porque ya hablamos del fin que tiene, ya hablamos de cómo entender esto del depósito de la fe. Ahora quisiera que entendiéramos ese término de magisterio como tal. Cuando hablamos de magisterio, nosotros entendemos que Cristo transmitió una fe a unos apóstoles, pero esa fe no se quedó simplemente allí, sino que los apóstoles transmitieron esa fe a unas comunidades. Y en las comunidades había lógicamente una organización, había una jerarquía y había unas personas que estaban a cargo de cada una de esas comunidades. ¿Y qué nombre reciben esas personas que van a ser sucesores de los apóstoles? Se llaman obispos. Es decir, que la fe que Cristo transmitió a los apóstoles lo transmitieron auténticamente a los obispos. Entonces, cuando hablamos de jerarquía, hoy en día estamos hablando también de aquellos que son sucesores de los apóstoles. En síntesis, estamos hablando de los obispos. Y los obispos tienen esa obligación importante, no es el deseo, si quiere, no. Tiene esa obligación de cuidar, enseñar y transmitir auténticamente lo que corresponde a la Sagrada Escritura con su interpretación, a la Sagrada Tradición, que son los temas pasados, y a lo que corresponde al depósito de la fe, que ya expliqué. Ahora bien, si un obispo de pronto empieza aquí como que a fallar, como que de pronto no está enseñando bien, pues de la iglesia empieza a través de esta jerarquía a llamar la atención.
existen también los obispos, están bajo la autoridad de un arzobispo, de una arquidiócesis, ¿cierto? Pero en síntesis, si ven que algunos obispos como que no, como pasó de pronto en Alemania, que habían algunos obispos que estaban como tergiversando un poco el mensaje estrictamente a lo que hacía referencia a la parte de los homosexuales, pues sencillamente la iglesia convoca o a un sínodo, si corresponde a una región, o a un concilio. Y el sínodo o el concilio, pues, lógicamente, haciendo referencia a este magisterio, va a aclarar muchas de las dudas que existan en la iglesia y a tratar de profundizar aún más en lo que corresponde a la misión que tiene el magisterio como tal. Ahora bien, el concilio cuida que los obispos lo hagan auténticamente y los obispos se guían de lo que emana de los concilios. Por eso hoy en día la iglesia y los obispos se encargan de enseñar lo que ha surgido de todos los concilios y especialmente del último, que es el Concilio Vaticano II, que tanto nosotros hablamos acá. Pero ahora bien, ¿qué hay por encima de los concilios? ¿Quién se encarga de cuidar también esa verdad, esa autenticidad? Más allá del concilio, pues precisamente está la figura del Papa. El Papa como sucesor directo de Pedro, quien ha recibido esto que leíamos hace un instante, Mateo 16, 19, pues lógicamente es él quien tiene ese cuidado especial de hacer que se mantenga auténticamente. Pero entonces uno diría, bueno, y si el Papa no, pues sencillamente el Concilio Vaticano I quiso responder a eso. Y el Concilio Vaticano I habla de algo importante y es el hecho de que la Iglesia tiene que entender que el Papa es infalible cuando habla cuestiones de fe y de moral. Es decir, que cuando el Papa, en la figura de ese magisterio, hace algún pronunciamiento sobre la fe o sobre la moral, pues lógicamente no se equivoca y allí seguía la iglesia. Pero los papas también pueden hacer algún pronunciamiento, no a título de papa, sino a título de teólogo. Yo recuerdo, por ejemplo, estando el Papa emérito Benedicto XVI, en ese tiempo él no era emérito, era el Papa que estaba allí guiando la iglesia, él hizo un pronunciamiento y lo dijo, no lo hago como papa, sino que lo hago como teólogo. Y él decía que según lo que pues, él había estudiado y pues hace una exposición, en el pesebre no había un buey. Creo que era el buey, que no estaba el buey, ¿sí? Que esa era una interpretación de pronto distinta que se había dado, pero él no lo hacía como papa, lo hacía como teólogo porque era consciente de que podía estar errando en lo que estaba diciendo. Y como teólogo puede errar, no está excepto porque está la parte humana, ¿sí? Entonces, como para comprender un poco eso. Quisiera terminar, porque ya se acerca también la hora, hablando del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, voy a anunciar algunos numerales que precisamente guarda relación sobre la temática que estamos viendo, que hace referencia al magisterio. Quiero remitirme al numeral 430, al numeral 430. Miren lo que dice el numeral 430. ¿Por qué el magisterio de la iglesia interviene en el campo moral? Óiganse esto, es decir, que el magisterio de la iglesia no solamente se encarga de la sana interpretación, no solamente de transmitir, no solamente el depósito de la fe, sino que también se mete en el campo de la moral, que es un tema bastante amplio que se conoce como la moral fundamental dentro de la iglesia. El magisterio de la iglesia interviene en el campo moral porque es su misión predicar la fe que hay que creer y practicar en la vida cotidiana. Esta competencia se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia es necesaria para la salvación. ¿Y qué es eso de la moral? Hablar, por ejemplo, del no al aborto, del no a la eutanasia. Todo eso son temas que se rigen estrictamente desde la parte moral. Todo lo que tiene que ver con los embarazos, se me escapa el término, que se hacen en un laboratorio. In vitro. In vitro, gracias. Todos los embarazos in vitro. Inseminación artificial. Todo, exactamente. La iglesia se pronuncia sobre todo eso y todo eso hace parte del campo in vitro. moral. Exactamente. La iglesia hace referencia al campo moral. Quisiera ir al numeral 559.
Mire lo que dice el numeral 559. En la iglesia hay diversos caminos de oración según los diversos contextos históricos, sociales y culturales. Corresponde al magisterio discernir la fidelidad de estos caminos a la tradición de la fe apostólica y compete a los pastores y catequistas explicar su sentido, que se refiere siempre a Jesucristo. Es decir, que también el magisterio se, digámoslo así, se entromete en algo que es fundamental, y son las expresiones de oración que hay dentro de la iglesia. Y en eso quiero hacer énfasis para terminar, y es la importancia que tiene el magisterio para el lazo de amor mariano. Porque si el lazo de amor mariano tiene algo, es que tratamos al máximo de ser obedientes al magisterio, obedientes a su enseñanza, obedientes a la interpretación que hace la Sagrada Escritura, obedientes a lo que continuamente nos está enseñando a través de los obispos, a través de los concilios, a través del Papa. Por eso, para algunos podrá ser un poquito como que, un poquito aburridor, para otros puede ser interesante, cuando nosotros en lo que enseñamos en Lazos de Amor Mariano y lo que también aprendemos, hablamos, mire, en este numeral del Concilio Vaticano II, en este numeral de Catecismo, algunos dirán, pero no, es que si no vamos a la fuente del magisterio, ¿de qué vamos a hablar? Y para que nosotros también entendamos de que lo que estamos hablando no es una invención de nosotros, es que no es algo que simplemente nosotros hablamos por hablar, sino que la iglesia lo expone, la iglesia lo dice. Incluso la iglesia se mete en el campo laboral. Existe un libro que se llama El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, y que es un libro bastante grueso, pero muy interesante, porque lo que hace la iglesia es meterse en toda la parte de la acción social que tiene la iglesia, en los medios de comunicación, en la dignidad que tiene la persona en el trabajo. Es decir, la iglesia se mete en todas las dimensiones que tiene el ser humano, porque lo que busca el magisterio también es defender la dignidad de la persona, dejándose guiar por la Sagrada Escritura, dejándose guiar por la Sagrada Tradición. Entonces, en ese sentido, Lazo se mantiene muy fiel. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, esta experiencia que estamos teniendo del proyecto Houston, nosotros no podemos actuar sin la autoridad de los obispos. Y por eso es que está en estudio el proyecto Houston. Por eso ha pasado en algunas localidades cuando un obispo ha dicho, no, venga, ustedes de Lazos van a suspender retiros y muchas cosas que ustedes hacen por un tiempo, quiero mirar algunas cosas, automáticamente Lazos suspende y no hace nada, sino que se deja guiar por el magisterio, porque el magisterio es muy sabio. Y si uno se deja guiar por aquellos que nosotros decimos amar, que son nuestros pastores, pues sencillamente nunca nos vamos a equivocar. Por eso, una invitación especial que yo les hago a todos es amemos y oremos por los obispos, especialmente por ellos, porque amando y orando por los obispos, vamos a hacer que ellos también se puedan mantener fieles a lo que corresponde al magisterio. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bien, y les dejo de tarea personal, léanse de este compendio de Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 16, numeral 17 y numeral 19. De este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 16, numeral 17 y numeral 19. Son 3 numerales que hablan casi que es síntesis de todo, de lo que hemos visto hasta ahora. Sagrada Escritura, Sagrada Tradición, Magisterio. Bien. Bien, esto pues sería de mi parte, 9 en punto determinado. Lili, no sé de pronto si hay algo para... ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Pero por allá está don Carlos levantando la mano, Eva. Qué pena, me disculpa. Don Carlos, lo escucho. Dana. No, quería solamente aclarar, o que me aclaren, ¿no? El magisterio está formado por todos los obispos del mundo, ¿correcto? Sí, no. Pero hay o sea, hay algún ente como que agrupa a esos obispos o cómo se... No, no, se le llama magisterio, ¿sí? El magisterio de la iglesia, y el magisterio de la iglesia
Lógicamente el magisterio de la iglesia tiene bases, está el catecismo de la iglesia católica, están los distintos documentos que tienen sobre las cuales se sostiene, pero quienes, si identificamos como las personas que hacen parte del magisterio, son todos los obispos. Y dentro de eso, pues está el Papa, que el Papa también es un obispo, ¿sí? Todo eso, allí están todos los obispos. Y lógicamente hay momentos donde requiere que ese magisterio haga aclaración sobre algo, vienen los concilios, se busca cuidar la fe también, responder a ciertas situaciones que pasan dentro de la iglesia, o que en ocasiones el Papa, sin necesidad de acudir a los obispos o a un concilio, hace algún pronunciamiento en torno a la fe o hace mención a un nuevo dogma. Entonces, allí está la figura del Papa como tal. Ok. Bien. Gracias. Vale, Eva. Sí, su compendio del catecismo, ¿cuál es la diferencia de este? Este es el catecismo de la Iglesia Católica que se sale mientras estaba como Papa Juan Pablo II. El compendio, que es el que sale estando el Papa Benedicto XVI, lo que busca es como sintetizar y poner en un lenguaje un poco más sencillo, no tan teólogo, no tan profundo, lo que está en el catecismo que tú tienes en tus manos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes compran o tienen este compendio de catecismo de la Iglesia Católica, les va a decir en qué numerales lo que dice acá está allá. Hay un catecismo que salió cuando de pronto hicimos la primera comunión muchos, que fue el catecismo del padre Salesman. No sé, en Colombia se conocía mucho eso. Era un librito pequeño, ilustrado, y eran preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Así es este compendio. Son preguntas y respuestas. Entonces, a la hora de entender muchas cosas, me parece a mí como más interesante y más sencillo tener este que es el compendio de la Iglesia Católica. Pero según ustedes dicen, no, yo ese compendio no, yo prefiero el catecismo, el original, el Papa Juan Pablo II. Perfecto, no hay ningún problema. Tan solo sería entonces buscar los numerales que hace referencia en el catecismo y que guarda relación con el compendio de la Iglesia Católica. Por ejemplo, yo dije hace un momento que les cabe tarea leer el numeral 16 del compendio de la Iglesia Católica. ¿Qué numerales serían en el catecismo que tú tienes, Eva? Sería el numeral 85, el numeral 90 y el numeral 100. Entonces, fíjate que en una pregunta y en una respuesta sintetiza estos tres numerales de una manera muy sencilla. El numeral 17 de este, ¿cuáles serían en el catecismo que tú tienes? Sería el numeral 95, que ya mencioné hace un momento. Y el numeral 19, que está en este, ¿cuáles serían en el catecismo que tú tienes? Sería el numeral 109, 119 y 137. ¿Listo? Entonces, para que allí también los vayas buscando. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ay, disculpe, señor Cristian, mi conexión se cayó y no pude ver eso porque yo tengo el que tiene la señora Eva. ¿Cuáles son los numerales del 16, 17 y 19? Disculpe. Bien, apenas monte la grabación, pues, tú la adelantas a la parte final y entonces ahí ya puedes revisar. Ok, porque gracias. ya estamos pasando la hora y ya creo que tenemos la otra reunión. No sé, Agustín, si nos vamos a reunir en el otro enlace o qué. ¿En qué enlace? Sí, si quieres yo ahorita lo mando. Ah, perfecto. Sí, creo que no lo tengo. Bien, agradecerles a todos por este espacio. Qué pena que no podemos pues alargar más, pero ahora tenemos una reunión con otros misioneros. Entonces, si de pronto queda ya alguna pregunta, con la gracia de Dios, dentro de 8 días responderemos a esa pregunta. Los que por diversos motivos no pudieron conectarse al inicio, alguna dificultad, en fin, la que sea, apenas monte la grabación, se les va a compartir para que ustedes allí pues puedan revisar y pues estar atentos. Y yo creo que ya dentro de 8 días ya podemos continuar con normalidad en el enlace que normalmente nos reunimos. Pero ahora pues por la situación, cosas que humanamente pasan y pues es entendible. Entonces simplemente es mirar la grabación para ver lo que se explicó. Yo los invito para que terminemos con oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarlos para que orando por el Papa, orando por la Iglesia, orando por cada uno de nosotros y por esa pequeña iglesia doméstica que también tenemos en nuestros hogares, hagamos esa oración a nuestro ángel custodio para que nos pueda guiar en torno al cuidado de esa fe. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía,
no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María, quienes doy corazón y el alma mía. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Y después de Dios, nadie como María.